Buen día. Hermosa mañana, ¿verdad? Ah. Muy buenas a todos, gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos otra vez más a mi canal Financieramente Educados, donde hablamos de diferentes tópicos de inversiones y finanzas personales. Hoy te traigo un video hablando de actualidad y de coyuntura económica. Esta última semana realmente pasaron muchas cosas. Así es, hermosa mañana para los argentinos, ¿verdad? Así que anoche dormimos poco, pero igualmente te quiero traer este video hablando de las últimas medidas que se tomaron en esta última semana que pasó. Así que el video de hoy es hablando un poco de coyuntura y de actualidad económica. De vez en cuando voy a traer este tipo de videos, aunque no va a ser el fuerte de mi canal, porque yo prefiero darte contenido que sea atemporal. Sin embargo, un poco para variar y para hablar de cosas que atañen ahora al presente económico, te quiero traer este tuit muy viral que se hizo en la última semana, hablando si en los próximos 90 días había posibilidad de salir del cepo cambiario. Y el presidente respondía con esas tres condiciones que la vamos a ir analizando ahora. De más está decir que no me interesa para nada hacer contenido político en este canal, sino que lo que quiero traerte es información de actualidad económica y también para poder ayudarte a incorporar terminología, conceptos económicos financieros que muchas veces quizás ves en las noticias, pero no lo entendés del todo. Así que por eso me interesó traerte este video, porque me pareció interesante para que vos puedas nutrirte de conceptos de terminología económico-financiera. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, puedes dejarlo abajo en los comentarios que te voy a estar respondiendo. Ahora sí, entonces analicemos el tuit en profundidad para entender mejor qué son estas tres condiciones que habla el presidente para salir del cepo cambiario. Bueno, acá tenemos el tuit y entonces fíjate la pregunta que hacía Lucas Morando de si en los próximos 90 días hay perspectivas de ir levantando el cepo cambiario. Y el presidente respondía que se tienen que dar tres condiciones en conjunto: terminar con los pasivos remunerados, terminar con los puts y convergencia de la inflación con la devaluación en un entorno cercano a cero mensual. Vayamos a ver punto por punto qué significan estas tres condiciones. Primero que nada, ¿qué es el cepo cambiario? En especial para aquellas personas que no son de Argentina que están viendo este video. El cepo cambiario básicamente son un montón de restricciones que tenemos, tanto las personas como las empresas, para poder acceder al dólar libremente. En realidad cualquier moneda extranjera, pero típicamente la mayor demanda se lo lleva el dólar. De hecho, en este canal, uno de los videos que tienen más vistas es el que hablamos de las diferentes restricciones que tenemos a la hora de comprar dólar MEP. Algunas de estas restricciones se fueron sacando tímidamente en los últimos meses, pero la verdad es que sobreviven muchas otras. Analicemos entonces esta primera condición de terminar con los pasivos remunerados. Estos pasivos remunerados del Banco Central eran básicamente lo que el año pasado llamábamos LELIQs, que luego se migraron a PASES con el cambio de gobierno. Y era dinero que los bancos privados le prestaban al Banco Central y el Banco Central tenía que emitir para pagar los intereses. Si el Banco Central quería aumentar la tasa de interés para aplicar política monetaria, entonces lo que pasaba era que tenía que pagarle mucho más intereses a los bancos privados y eso en definitiva terminaba repercutiendo luego en un aumento de la inflación. Y entonces lo que se decidió fue cerrar ese grifo de emisión. De hecho, te dejo esta noticia que publicó el Banco Central, donde dispuso que a partir del 22 de julio se suspende la operatoria de pases pasivos y que ahora esos pases van a migrar a lo que se conoce como LEFI, letra fiscal de liquidez. Y la gran diferencia es que ahora el costo financiero lo va a asumir el Tesoro Nacional, es decir, el gobierno. Por lo tanto, el Banco Central ya no va a tener que emitir para pagar esto, sino que se tiene que hacer cargo el gobierno nacional y lo va a tener que pagar con recaudación, con superávit. Así que esto va a implicar que el gobierno tenga mucha disciplina fiscal para hacer frente a estos compromisos. Esto, por un lado, alivia expectativas de inflación, pero provoca una mayor carga financiera en el Tesoro. También esto podría liberar al Banco Central de poder fijar su tasa de política monetaria dependiendo de las condiciones y sin tener que preocuparse de si esto va a ser inflacionario o no. Es decir, en la mayoría de los países del mundo, cuando la inflación es muy alta, lo que suelen hacer los bancos centrales es subir la tasa de interés para que de esa manera se haga más costoso el dinero, sea más costoso pedir un préstamo, sea más costoso consumir y por lo tanto lo que se logra es enfriar la economía. Y en momento de recesión lo que se suele hacer es bajar la tasa de interés para que sea más barato pedir un crédito, más barato consumir con tarjeta, por ejemplo, y de esa manera impulsar la economía. Así que básicamente esto es lo que tiene que ver con la primera condición de terminar con los pasivos remunerados del Banco Central. Desde ya que todas las noticias, los links que vemos en este video, te los voy a dejar abajo en la descripción para que lo vayas a ver si quieres leerlo con más detenimiento. Muy bien, vamos ahora a la segunda condición que dice terminar con los puts. Y vos estarás pensando, pero ¿qué corno es un put? No lo sé, tú dime. Bueno, esto realmente es un escalón más avanzado porque este tipo de instrumentos se suelen ver en carreras de grado y hasta a veces de posgrado de ciencias económicas. Un put básicamente es una opción de venta y entra dentro de la categoría de lo que se conoce como derivados financieros. O sea, que es un contrato donde nosotros podemos vender un determinado bien, en este caso serían bonos, a un determinado precio que ya está escrito en el contrato,
y durante un tiempo determinado, que es básicamente la vigencia que tiene la opción de venta. En esta nota de página 12, fíjate que lo tenemos más claro, que los puts son derivados financieros que el Banco Central ofreció a las entidades financieras para incentivarlas a comprar deuda en peso del sector público, o sea, los bonos. Y de esta manera, las entidades financieras tienen asegurado un precio que es el que está escrito en el contrato y liquidez suficiente si necesitan deshacerse de los títulos. Y fíjate que esto de la liquidez es importante porque se estima que existe un stock de puts cercanos a los 15 billones con B de pesos que pueden ejercerse en cualquier momento. Y si los bancos lo solicitan, el Banco Central deberá emitir pesos para recomprar los títulos que actualmente están en manos de las entidades. Es decir, que en su momento, para incentivar a los bancos a que adquieran títulos públicos del Estado, se les dio además estos puts a cambio de una prima para que tuvieran la posibilidad de vender estos bonos en el momento que ellos quisieran durante la vigencia del contrato y al precio que ya está establecido en ese contrato. Y además que hubiera una contraparte que pudiera absorber toda esa venta, que en este caso sería el Banco Central a través de la emisión de dinero. Así que en principio los bancos con un simple llamado telefónico podían salir a ejercer estas opciones de venta y entonces el banco tendría que comprarlas con emisión de dinero. Bueno, esto en teoría estaría cerrado, estaría acordado con los bancos para este miércoles, según dijo el presidente en una entrevista, aunque no se conocen mayores detalles. En esta semana estamos terminando con el problema de los puts. Entonces, en ese contexto, ya el día miércoles estaríamos cerrando el tema de los puts. Entiendo que este tema de los puts apareció también con lo que pasó en junio del 2022, con una venta masiva que hubo del Fondo Pellegrini y del Banco Nación, donde los bonos en su momento básicamente se hicieron percha, como los bonos en dólares, que cayeron un 8%, y peor los bonos SER, que cayeron mucho más. De hecho, te dejo un ejemplo concreto, en este caso el TX26, que es un bono SER en pesos, donde el bono cayó más de un 25% en junio del 2022. Y me acuerdo patente porque yo lo tenía. Así que en principio esto estaría solucionado para esta semana, aunque no conocemos los detalles. Y nos queda lo último, que es hablar de la convergencia de la inflación con la devaluación en un entorno cercano al cero mensual. Acá había como una duda de interpretación de si se refería a que la inflación sea 0% o más bien la diferencia entre la inflación y la devaluación sea el 0%, o sea que sean iguales. Y entonces te dejo un extracto directamente que dijo Milei para que entiendas lo que quiso decir. Cuando vos mirás la inflación núcleo en consumidor, si vos querés, viene viajando a un ritmo del 3,7% o 3,5% si lo querés redondear, ¿no? Bueno. Sin estacionalidad ni regulados. Exacto, cuando vos tomás la núcleo. Eso quiere decir que estamos a 1,5 puntos, más o menos, de la inflación objetivo. Porque si nosotros estamos teniendo una tasa de devaluación mensual del 2%, la primera etapa es que vos llegues al 2% mensual. Una vez que lleguemos al 2% mensual, vamos a ir a una de 1% mensual y después vamos a tener que ir a 0. Y entonces ahí queda claro que lo que él se refería era que primero la inflación converja a la devaluación, este crawling peg del 2% que hace el gobierno sobre el tipo de cambio oficial, y que luego que se manchen, ahí sí que bajen al 1% y eventualmente se acerca al 0. Importante aclarar que cuando habla de inflación se refiere a la inflación núcleo. ¿Y qué es la inflación núcleo? Fíjate acá en un extracto de la Bolsa de Comercio de Rosario, que se reconoce la inflación núcleo como aquella porción del aumento general de precios que tiende a sostenerse en el más largo plazo, en contraposición a variaciones que son más bien coyunturales. Es decir, la inflación que no contempla bienes regulados, como por ejemplo las tarifas públicas, electricidad, agua, transporte, y que no tengan que ver con bienes estacionales, como por ejemplo frutas y verduras. Si hablamos de la inflación núcleo, entonces tenemos el dato de junio que se publicó recientemente, donde la inflación general fue un 4,6 y el IPC núcleo fue del 3,7. Y acá tenés un gráfico de la evolución de la inflación núcleo comparada con el crawling peg, o sea, con la devaluación, donde fíjate que la inflación va convergiendo al 2%, aunque este gráfico está actualizado hasta mayo del 24, y yo le agregué el dato último de junio del 24, y fíjate que en ese caso la inflación núcleo permaneció igual. O sea que según Milei, hasta que esta inflación no converja al 2% y se iguale con la de devaluación, no estarían dadas una de las condiciones para poder salir del cepo. Y un último anuncio que hizo el ministro de Economía este fin de semana también referente al tema de la emisión monetaria fue que no van a emitir más pesos para poder comprar dólares. Es decir, que los dólares que compraba el Banco Central a los exportadores y que emitía pesos para comprarlos, ahora lo va a vender en el mercado financiero a través del dólar contado con liquidación. Pero debido a la brecha que hay entre el dólar oficial en torno a los 900 y el contado con liqui en torno a los 1400, sino una parte para sacar de circulación los pesos que emitió.
Eso haría en principio que caiga la brecha entre el oficial y los dólares financieros. De hecho, actualmente que estoy grabando este video el lunes a la mañana, el dólar contado con liqui ya bajó a 1.350 más o menos de los 1.430 que estaba el viernes a la tarde. Ese sería un efecto calmar a los dólares financieros, pero por otro lado no se acumularían tantas reservas como si esta medida no estuviese vigente. Te dejo acá un análisis que hizo Salvador Vitelli, analista de Romano Group, que en general tiene muy buena información, donde él deja ciertas reflexiones acerca de esto, como por ejemplo que la acumulación de reservas se volvería más dificultosa y que en el caso que la brecha tienda a cero, la participación del Banco Central como comprador sería nulo y eso dejaría dudas entonces respecto a su capacidad de pago para futuros compromisos. Te lo dejo abajo en la descripción por si querés ir a leerlo completo. Como ves, son varias cosas que tienen que darse y en principio algunas ya estarían solucionadas, pero que se solucione todo dentro de los 90 días, como hacía alusión el tweet, parece complicado. De hecho, hablando de tiempos, Milei mismo decía esto. Porque justamente una de las cosas por las cuales nosotros no podemos dar una fecha de la salida del cepo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque todas las transacciones y toda la limpieza del Banco Central la estamos haciendo a mercado, es toda voluntaria. Entonces, las condiciones para las que vos podés salir del cepo, como nosotros las hacemos a mercado y lo que interviene es la voluntad de los individuos, entonces vos no podés hacer nada. Tal vez esperarlo para un último trimestre sería más propicio. Y hasta acá el video de hoy, decime qué te pareció, si se entendió todo bien y si te interesa que sigamos trayendo de vez en cuando este tipo de contenido de actualidad económica o si preferís mejor que sigamos hablando de instrumentos financieros, de hábitos financieros, etc. También recordad que ante algún evento importante podemos quizás no hacer un video, pero sí hacerle un short o publicarlo en la pestaña de comunidad. Por eso es muy importante que estés suscrito a este canal y que actives la campanita para que no te pierdas todo el contenido financiero futuro que vamos a seguir trayendo al canal. Además, si te gustó este video, no te olvides de coparte con un like porque lo tuve que repensar varias veces porque siempre salía una información nueva. Estaba la final de la Copa América, la final de la Eurocopa, el cumpleaños de mi madre. Feliz cumpleaños, ma. Así que este fin de semana fue un descontrol total. Pero bueno, por todo este esfuerzo no te olvides de dejar tu like y de compartir este video a personas que creas que les puedan servir para interiorizarse en la coyuntura económica y además aprender conceptos financieros. Muy bien, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Te dejo por acá algunos videos interesantes para que vayas a ver y por supuesto nos vemos pronto en el próximo video.